La agenda política en Fórmula. Las 8 de la mañana con 3 minutos. Sí, la agenda política llega con Fernando Ávila. Ya está aquí en el estudio. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Igualmente un enorme gusto por saludar a todos los amigos del auditorio. ¿Cómo has estado? Oye, Fernando, muy bien, gracias. Platicabas la semana pasada, adelantabas un poco lo que iba a suceder en el Senado de la República, dabas luces sobre la reforma política en el Distrito Federal. Pasó lo que nos comentaste, pero viene el miércoles en la Cámara de Diputados. A ver, cuéntanos un poco. Mira, es un tema entendible de alguna suerte, lo habíamos comentado precisamente el domingo pasado. En la Cámara de Senadores ya el asunto estaba muy planchado, estaba muy acordado entre las distintas fuerzas políticas, trabajó muy bien en las comisiones. Sin embargo, al llegar a la Cámara de Diputados... ¿Pero que no tienen que trabajar ambas cámaras? No necesariamente. Los trabajos de la colegisladora, como se les llama cuando están trabajando conjuntamente, no necesariamente se desarrollan igual, y mucho menos cuando traen una agenda tan complicada o tan pesada como en este caso. Tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados habían comprometido una serie de aprobaciones o de análisis de las distintas reformas que estaban pendientes en sus respectivos ámbitos, y en ese sentido era muy complejo el que pudieran estarla revisando de manera conjunta, particularmente una reforma tan compleja. Además que, insisto, recordemos que por nuestro sistema legislativo siempre existe una Cámara de Origen y una Cámara Revisora, y en este caso el Senado de la República había sido quien estaba impulsando precisamente esta reforma del Distrito Federal, y se convierte en la Cámara de Origen. Por lo tanto, todo el análisis, toda la discusión, inclusive recordemos que los diferentes foros que se llevaron a cabo para llegar hasta esta propuesta propiamente de la reforma política, se llevaron justamente a cabo en el Senado de la República. En ese sentido, una vez que concluye finalmente el análisis, una vez que se aprueba por parte del Senado, una vez que se definen o se llegan a los distintos consensos en los temas que estaban todavía detenidos, bueno, pasa a la Cámara de Diputados, pero el problema, insisto, es ya cuestión de tiempos. A la Cámara de Diputados prácticamente llega con 24 horas previas a que se concluya el periodo ordinario de sesiones. ¿Qué obligaba esto a la Cámara de Diputados? Evidentemente podían haber llevado a cabo una aprobación fast track, en el sentido de simplemente presentarla, votarla, pero implicaba, de acuerdo y a decir por los propios coordinadores legislativos, una irresponsabilidad no darle el tiempo suficiente de análisis a una reforma tan trascendente. Estamos hablando que la reforma política del Distrito Federal modifica alrededor de 50 artículos constitucionales, lo cual no es cosa menor, y en consecuencia, bueno, lo único que están haciendo es darle el tiempo necesario para un mayor análisis. Se habla de la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones que permitiría... ¿Existiría la posibilidad? Existe esa posibilidad, sin duda alguna. Existe la posibilidad de convocar este periodo extraordinario de sesiones. En cualquier momento esto puede suceder si se llega, insisto, a los acuerdos políticos correspondientes, y eventualmente durante este mes, el siguiente, llevar a cabo la reforma política del Distrito Federal desde lo que sería la propia Cámara de Diputados, y esperar, por supuesto, lo que serían las aprobaciones de las legislaturas de los estados. Oye, Fernando, también en el ámbito de lo que está sucediendo, arrancó ya también el proceso electoral en manera de escalonada, ¿no? De los distintos lugares en el Estado de México el viernes pasado. ¿Ahí qué va a suceder? ¿Qué viene? ¿Qué está en juego también, no? Sin duda alguna, lo platicábamos también, este desfase que tienen algunos procesos electorales, en donde, locales por supuesto, en donde en algunos estados tienen 90 días de campaña, en otros estados tienen 60 días. En el caso particular del Estado de México se prevén 35 días de campaña electoral para lo que son presidentes municipales y diputados locales. Este es el último proceso que arranca, es decir, ahora sí, los 17 estados de la República que tienen procesos electorales, independientemente del proceso electoral federal para elegir a los diputados federales, ya están propiamente ahora sí en campaña, y esto lo que significa de alguna suerte es que en todas las entidades del país, insisto, en las que habrá elecciones locales este año, ya estamos de lleno en lo que es el proceso electoral. ¿Qué significa? Bueno, evidentemente se intensificará la presentación de los diferentes candidatos, de las diferentes opciones políticas que están en juego. Recordemos simplemente que en este proceso electoral del 7 de junio se van a elegir en total 9 gobernadores. En fin, hay un elemento muy importante a analizar. Es un proceso electoral muy serio, muy complejo también, porque es la mitad del periodo de gobierno del presidente de la República, y siempre marca un parteaguas importante: cómo se va a llevar a cabo la segunda mitad del gobierno federal a partir de la elección que hagamos los mexicanos de la Cámara de Diputados, y los equilibrios que pueden empezar a darse dentro de los diferentes estados
no solamente en el caso de aquellos que cambian de gobernador, sino por supuesto dentro de lo que son las figuras más cercanas a la ciudadanía, que son las presidencias municipales. Estos equilibrios nacionales son fundamentales y este es el proceso en el que ya nos hallamos justo en el momento en que ya todas las campañas electorales están propiamente en marcha. Estamos platicando con Fernando Ávila sobre la agenda política, lo que viene para esta semana, los días que vienen en el ámbito político. Fernando, no podemos no platicar, no analizar lo que sucedió en el estado de Jalisco. Esto indudablemente le toca y le pega al tema político, y por supuesto también lo que lamentablemente el día de ayer mencionábamos, el asesinato de este candidato del partido PRI Verde a la alcaldía de Chilapa, también enciende focos rojos en la entidad, que de por sí ya venían hace unas semanas. El candidato, uno de los candidatos a la gubernatura, Luis Walton, había sido o dio a conocer que había sido encañonado por un grupo de estos de la delincuencia. ¿Qué pasa aquí? ¿En dónde estamos parados? Mira, sin duda alguna es inevitable, como bien lo señalas, el comentar el tema, porque nos encontramos inmersos en un proceso de crisis de seguridad nacional en términos generales. El Estado en todos sus niveles, tanto a nivel federal, estatal y municipal, ha empleado la mayor cantidad de esfuerzos para reducir esta situación. Sin embargo, todavía no se resuelve. Y al no resolverse de lleno, evidentemente, dentro de lo que es el marco de un proceso electoral, se convierte en tierra fértil para que muchos grupos de delincuencia organizada pues pretendan generar caos, generar miedo entre la población, por supuesto, y que eso de alguna manera impacte o rompa los equilibrios políticos que están armando en aras de beneficios particulares que puedan tener estos grupos criminales. Me parece que la respuesta del Estado, sin duda alguna, tiene y debe de ser contundente, se está llevando a cabo hacia ese sentido. Las diferentes fuerzas políticas están también cerrando filas justamente para ello, para evitar que nuevamente, de alguna suerte, la delincuencia organizada pueda votar, entre comillas, a partir de la violencia, y sobre todo el generar la confianza en la ciudadanía de que este proceso electoral se va a desarrollar con calma, inclusive a pesar de las distintas protestas sociales, algunas más radicales, y ahora con la irrupción propiamente de grupos armados ya dentro de lo que es el proceso electoral en forma. Es importantísimo que las autoridades, tanto electorales como políticas, por supuesto, ejecutivas, nos den la confianza a los ciudadanos de que podemos acudir a las urnas sin que esto represente ningún tipo de riesgo, y podamos nosotros como ciudadanos y nosotros como la mayoría de los mexicanos que queremos que esto vaya cambiando, realmente expresar nuestra decisión, expresar nuestra voluntad con toda calma, tranquilidad y sobre todo debidamente informados de quién es quien queremos que nos represente en cada uno de estos puestos de elección popular. Fernando, por último, nos quedan 40 segundos. Esta semana, ¿hacia dónde debemos de dirigir las miradas? ¿Qué habrá importante a lo largo de estos días? Sin duda alguna, evidentemente, nos vamos a centrar ya en el proceso electoral. Arreciarán las diferentes contrastes entre las propuestas políticas de los distintos candidatos. Debates a la gubernatura en algunas entidades. En algunas entidades seguirán presentándose, ya no solamente lo que platicamos, aquellos que están pactados propiamente obligatorios por los institutos locales de los estados, sino particularmente también lo que generan las universidades o algunos otros consejos ciudadanos. ¿No? Por supuesto, sin duda alguna. Entonces, arreciará mucho esta confrontación política, el contraste de las propuestas, y en ese sentido tendríamos que estar muy atentos a lo que nos van a presentar cada uno de los partidos políticos. Pues Fernando Ávila, muchas gracias por atender esto y ayudarnos a entender todo lo que está ocurriendo en el mundo de la política. Gracias. Muy buenos días. Jaime, muy buen día. Excelente fin de semana. Gracias, Fernando Ávila. Vamos a una pausa. Regresamos también con la agenda política con el consejero del Instituto Nacional Electoral. Ya volvemos, las 8:12. No le cambie.